Le preguntaría yo a Diego, que está, digamos, iniciándose en estas líneas del derecho ambiental, ¿no? El más joven del grupo, ¿sí? Si en ese poco tiempo que lleva de experiencia usted ha visto una relación entre el derecho ambiental y el derecho privado, de acuerdo a la experiencia, pues, de académica, obviamente universitaria, que ha tenido, en sus prácticas que ha hecho, y ya un poco entrando más en este mundo de lo que es la asesoría en estas áreas del derecho ambiental. Bueno, pues primero, digamos que desde la academia del derecho ambiental siempre lo había entendido como una vertiente como de un poco de un derecho activista de la protección del medio ambiente, de salvaguardar un ambiente sano, como le dice la Constitución, pero ya digamos que entrando en la práctica y en el poco tiempo pues que llevo en la práctica del derecho ambiental, eh, también me he dado cuenta de la importancia de que las empresas a intervenir eh, y la importancia de mezclar como un poco el derecho privado con el derecho ambiental para así ampliar y permitir un desarrollo sostenible. Pero de todas formas sí se tiene como la ideología de que el derecho ambiental es algo de netamente de protección del ambiente, y ya como al entrarlo a mezclar o ponerlo en conjunto con el derecho corporativo ha sido un poco difícil, pero sí hay una relación y requiere de una colaboración en conjunto que muchas veces se niega tanto del derecho privado como el derecho ambiental. Uh-huh. Ok, sí, es interesante. ¿Por qué razón? Porque al final el derecho ambiental sí sigue cumpliendo su función de ser un instrumento jurídico de protección del medio ambiente. ¿Qué mejor que en un contrato, cierto, se incluye el componente ambiental como parte de la obligación de las partes? ¿Sí? Es decir, que hoy en día se está dando, todavía de manera muy genérica, muy no. En otros países se da mucho más profundamente ese tema, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, porque sí es verdad que el derecho ambiental de todas maneras sí incide y sigue manteniendo su objetivo, ¿no?, de protección ambiental. Y es verdad, el problema del derecho ambiental es que lo han visto al comienzo desde el activismo, ¿no? Es decir, se creía que el derecho ambiental era solo para proteger el medio ambiente. Bueno, de hecho, como lo he dicho en otras partes, el derecho ambiental surge en momentos de crisis, de una crisis social muy profunda de los años 60 y 70. Y fíjense que hoy el mundo igual vive una crisis muy profunda, ¿cierto? Y el derecho ambiental entonces se está moviendo, entonces ya se habla del derecho incluso del cambio climático. Y no solo aquí, en esta, digamos, en lo que es el civil law o el derecho continental, sino aún en el derecho americano, ¿no?, que se habla del derecho del cambio climático. Pero ese derecho del cambio climático comprende aspectos bien interesantes, como son los contratos relacionados con los bonos de carbono o los offset o los certificados de emisión, como lo quieran llamar. Entonces ahí viene el tema, y fíjense ustedes lo interesante es, esos contratos, ¿qué son? ¿De quién es el carbono? ¿Cuál es el objeto social de ese, el objeto social, el objeto del contrato? ¿Cuál es el objeto del contrato? Entonces, María Daniela, tú que has venido mirando estos temas de carbono y todos estos aspectos, ¿tú qué crees que son esos contratos relacionados, pues, con el carbono, con los bonos de biodiversidad que hablan hoy en día, que son muy, digamos, loables, atractivos, son, digámoslo, generan y cautivan al público, porque qué chévere proteger la biodiversidad a través del mercado, además? Ese Dios hoy en día, ¿cierto?, al que se le quiere rendir culto, pero que obviamente también está entrando en crisis. Entonces, ¿tú qué piensas de ese tema de los contratos de este estilo? Bueno, doctor, no, esta es una pregunta muy interesante. La verdad, pues, personalmente es un tema que me gusta porque, bueno, partimos de los mal llamados bonos, correctamente denominados créditos de carbono, que
para, digamos, aterrizar el concepto, implican la reducción de 1 tonelada de gas efecto invernadero que puede ser que haya sido removida o que se reduzca, y esto se hace para compensarlo en un mercado regulado o en un mercado voluntario. Y en ese marco de este tipo de mercados es donde pues, se generan los contratos que tú mencionas, y esto ha suscitado en la actualidad bastante polémica, bastantes discusiones, porque no se tiene claro precisamente cuál es el rol del derecho privado en estos contratos que tienen unos componentes ambientales. Incluso recientemente la Corte seleccionó para revisión un caso de tutela que unas autoridades indígenas interpusieron para protección, entre otras cosas, bueno, el derecho al territorio, la autonomía, y esto es piden también pues la declaración que quede sin efectos un contrato de este tipo que se realizó con una empresa desarrolladora de estos proyectos de remoción de emisiones, y aquí esas particularidades como de quién es la propiedad del carbón es básico, y es hoy en día bajo lo que tenemos, bajo el Código Civil, uno dice, bueno, los frutos de los árboles, ese concepto, bueno, lo conocemos, pero ¿y los árboles entonces de quiénes son? Surten la suerte de como inmuebles por adhesión. Listo, entonces uno entraría en primer lugar a decir, las personas que tienen derecho a los réditos derivados de las transacciones que se generen en los mercados con los bonos de carbono, mal llamados, serían pues de los propietarios. Pero aquí hay un concepto que no se está teniendo en cuenta en los contratos que ya circulan en el mercado en este tema, y es la propiedad del carbono como tal. Nosotros, si miramos en el Código de Recursos Naturales, tenemos que está listado la atmósfera como uno de nuestros recursos naturales renovables. Y el artículo 42 del Código de Recursos Naturales dice, ¿esos son de propiedad de quién? Del Estado. Entonces no tendría que tener una participación el Estado en estos contratos, que implica que en la actualidad no se esté teniendo en cuenta, y con un agravante aún adicional que creo que es otro componente que nos está mirando, y es la legitimidad de las personas con las cuales se están celebrando estos contratos. En Colombia ya han existido bastantes casos en los cuales se celebran con una persona o que no resulta teniendo, digamos, según sus costumbres en las comunidades indígenas, esa legitimidad para la representación. Y esto genera, bueno, no solo, digamos, esos problemas de afectaciones a derechos fundamentales de los resguardos en sus propiedades colectivas, y que implica además esta discusión sobre la propiedad en ese tipo de contextos, sino además cuál es el efecto real que está teniendo en la disminución respecto a los acuerdos que tiene compromisos climáticos Colombia, que realmente y han existido organismos internacionales que están reportando que en Colombia las reales reducciones o remociones que se reportan, que se hacen a través de estos contratos, están sobredimensionadas. Entonces, esto sí tiene un impacto muy importante hoy en día en todo lo que tú mencionabas, derecho al cambio climático, que implica y cómo se va a regular a futuro, si es que se regula, si es que la Corte Constitucional se pronuncia respecto de este punto de la propiedad del carbono. Pues es muy interesante cómo se va a desarrollar en el futuro este tema, y sin duda creo que esto hace parte fundamental de ese concepto de derecho ambiental corporativo. Es indudable. Creemos algunos que aquí es donde se va a dar la tendencia del derecho ambiental hacia el futuro. Por lo menos va a ser una línea fuerte todo este tema contractual, porque además, curiosamente, los abogados que antes se dedicaban al derecho ambiental, pero más digo yo desde el punto de vista, como decía Diego, activista, ¿no? Recuerdo haber escuchado alguna vez, hace muchos años, a alguien que decía que el libro segundo del Código Civil había sido derogado por la Constitución, ¿cierto? Y la ley y el Código de Recursos Naturales por aquello de que el libro segundo habla de la propiedad, cosa que no es cierto. El abogado creo que pues de pronto no había leído bien ese libro segundo del Código Civil. Entonces, hoy en día, de acuerdo con lo que dice María Daniela, ese libro segundo está viniéndose a plantear hoy en día. Pero hay otro tema, todo el tema de obligaciones, toma el tema de contratos. Si es verdad que hay un sobredimensionamiento de la reducción, entonces el que pretende reducir emisiones y paga y hace un contrato de esos bonos con base en esas supuestas reducciones, ¿qué responsabilidad contractual podría haber a futuro? Es decir,
hubo un incumplimiento del contrato, entonces pueden alegar, ah, no, es que mi obligación era de medio, no de resultado. Sí, pero yo compré los bonos, fue con base en lo que usted me dijo, en las reducciones. Entonces, y a las comunidades entre comillas, porque no tienen personería jurídica y terminan haciendo contratos. Yo no sé cómo hacen eso, pero terminan haciendo contratos, ¿cierto? Porque no hay personería jurídica. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí?